En ocasiones hay fórmulas o funciones que pueden darnos un error por una situación eventual. Lo que vamos a ver a continuación es una posibilidad, una función que nos va a permitir levantar esos errores. Pongamos un ejemplo. Tenemos armada una planilla para registrar distintos gastos de nuestra oficina mes a mes. Tenemos 3 rubros de gastos posibles y tenemos esta tablita donde vamos agregando todos los gastos y al final nos da un promedio, o sea, el gasto promedio por rubro. Tenemos el mayor promedio mensual y el menor promedio mensual, ¿no? Con una función promedio aquí, lo mismo aquí, y acá tenemos un máximo de estos 3 valores y un mínimo de estos 3 valores. Se terminó el mes 1 y vamos a iniciar el mes 2. Entonces copiamos la hoja y por ahí le cambiamos, le ponemos mes 2 aquí y vamos a borrar estos datos y vamos a ir registrando otros. Ahora, puede ocurrirnos que en este mes, por ejemplo, nosotros no tengamos ningún gasto del rubro 3. Entonces voy a borrar este gasto y no vamos a completar nada. ¿Qué pasa? Mientras no completemos gastos, la función promedio nos va a dar un error. División entre 0 nos queda. Este error es porque matemáticamente no es posible hacer este promedio, ya que el promedio es sumar todos los valores, contar cuántos son y dividir la suma entre la cantidad. Y como son 0, no puede dividir entre 0, ese es el error, división entre 0, un error matemático, ¿sí? Nos va a pasar con todos, ¿no? Cuando nosotros borremos esto para ingresar los nuevos, todos nos van a quedar con división entre 0. Pero claro, si completamos en algún momento un valor aquí y completamos un valor aquí, esto obviamente deja de tener el error. Sin embargo, primero, mientras no completamos valores, este error está presente y no queda muy bien. Y segundo, según lo que estábamos diciendo, puede ocurrir que este rubro no tenga ningún gasto este mes. Entonces, este error me queda aquí. Pero como está aquí este error, se arrastra, ¿ven? Acá en el mayor promedio me da un error porque toda fórmula que tome este dato para realizar otra operación va a arrastrar el error. En este caso son con estas dos funciones, pero podría yo tener otras fórmulas relacionadas y a su vez estas fórmulas podrían relacionarse con otras y desencadenar un montón de errores en una o en varias planillas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para levantar el error? Para eso tenemos la función si-error, si.error. La podemos utilizar en cualquier fórmula donde tengamos una fórmula común o tengamos funciones dentro. Lo que deberíamos hacer, acá lo vemos, editamos esta fórmula, es colocarle al principio de nuestra fórmula la función si.error. Entonces, luego nos va a quedar toda la fórmula tal cual la tuviésemos. Esta es una fórmula pequeña, una función pequeña, pero podría ser mucho más extensa, tener un por, un dividido, un más, un menos, tener otras funciones anidadas. No importa, todo lo que tengamos va dentro del paréntesis del si-error. Y nos ubicamos al final de todo lo que ya teníamos, donde termina acá, y le ponemos punto y coma, y acá podemos verlo abajo, ¿no? Tenemos el si-error, el valor que viene a ser toda nuestra fórmula anterior, y el valor si-error. Esto es que nosotros pongamos aquí lo que queremos que quede en la celda en caso de que la fórmula que está antes nos dé un error. Y eso puede ser un texto que va entrecomillado, puede ser un número que se escribe sin comillas, o puede ser cualquier otra fórmula que nosotros necesitemos. Particularmente en este caso, lo que queremos poner es un 0. Si está todo vacío, nuestro promedio va a ser 0. Ponemos el 0, Enter, y ven, ya no tenemos error ahí y por lo tanto ya no tenemos error en ninguna de las otras fórmulas. Sí, esto lo deberíamos dejar preparado para todos, ¿no? Sí, punto error y al final, punto y coma, 0. Y lo mismo en esta otra, ¿no? Podríamos haber copiado la fórmula, pero lo repetimos el proceso, así ven cómo se realiza. Sí, punto error al principio, al final, punto y coma, 0. Ahí nos quedó.
Vayamos a ver otro caso. Tenemos este que ya lo conocemos porque fue un ejercicio anterior, ¿sí? La función sí.error se utiliza muchísimo en conjunto con las funciones de búsqueda, buscar B o buscar H. ¿Por qué? Por este caso que habíamos visto. Si la función buscar B no encuentra el dato, nos muestra este mensaje de error. Es lo que pasaba aquí, ¿sí? Teníamos un código T, el código T no se encuentra, nos da este mensaje de error. Ese mensaje de error, la verdad, no es muy prolijo y muchas veces también nos puede generar problemas si lo que estamos buscando es un valor, por ejemplo. Entonces, para evitar este mensaje de error, o mejor dicho, para personalizarlo como mensaje o para poner un valor X, adelante de la función buscar B, hacemos lo mismo. Le ponemos un sí.error, dejamos toda la función buscar B como estaba, nos vamos al final, le ponemos un punto y coma y ahora ingresamos el valor que queremos en caso de que no encuentre el código. En este caso vamos a poner algo así como un mensaje de texto que diga, entre comillas, como todo mensaje de texto, código no disponible. Cerramos el paréntesis de nuestro si error, le damos Enter y cuando copiemos esto, vamos a ver que en el caso de este código que no está, ahora nos dice código no disponible, lo cual es mucho más claro, sobre todo pensando en que esta planilla la puede utilizar una persona que no maneje Excel con la profundidad que lo manejamos nosotros, ¿no? O que esto se pueda llegar a imprimir. Entonces nos queda una información mucho mejor. ¿De acuerdo? Si después añadimos el código, ahí vamos a insertar, desplazar celdas hacia abajo. Esta función ya no nos da error y entonces nos trae el valor normal que devuelve el buscar B. Muy bien, con esto hemos terminado la explicación. La función es realmente sencilla, es siempre igual. Es tener una fórmula terminada y añadir al principio el sí error con un paréntesis de apertura y al final de todo lo que ya tuviésemos un punto y coma y el valor que queremos, sea un número, un texto o una fórmula. Cerramos paréntesis, enter. Es siempre lo mismo. El consejo es, hasta no tener el tema muy dominado, o en general siempre por ahí lo mejor es no poner el sí error hasta que nuestra fórmula ya esté funcionando y la hayamos probado. Y después de que sabemos que nuestra fórmula funciona, allí entonces añadimos el sí error.